El título de la predicación es: si tienes a Jesús, lo tienes todo. ¿Listos? Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba perdido el hombre. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviendo él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, diga vestido, poned un anillo en su mano, diga anillo, y calzado en sus pies, diga calzado. 23. Y traed el becerro gordo y atadlo y comamos, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25. Hasta ahí nomás. 25. Vamos a seguir leyendo. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dice al hijo mayor: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, diga, era necesario hacer fiesta, y regocijarnos, diga, regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que repita esta palabra: Padre, gracias por salvarme. No tenías que hacerlo, lo hiciste por amor. En esta hora te agradezco que me hayas salvado. Te agradezco que me hayas liberado, sanado, restaurado. Te amo con todo mi ser, que pueda servirte con excelencia siempre. Amén y amén. Diga: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Amén y amén. Pero muy bien. Esta historia es un resumen de la humanidad. Aquí se encuentra la humanidad completamente. Y es el resumen de lo que Dios desea para nosotros. Dios desea felicidad. Dios desea que estemos bendecidos, prosperados, que salgamos adelante. No es de Dios que estemos pasando este tiempo de muerte. Vemos en todos los países, Estados Unidos, Ecuador, México, España, Italia, Israel. Vemos en todos los países, en Rusia, en China, vemos muerte. Gente muriendo, y lo terrible, gente que nadie reclama, que nadie recoge,
que nadie quiere llevar a enterrar, que los están enterrando aún en los Estados Unidos, en el país más desarrollado, enterrando sin que nadie vaya a reclamarlos, ni a verlos, ni nada. No es de Dios tanta muerte. El espíritu de muerte es el diablo. De Dios es vida, de Dios es salvación, de Dios es restauración. Amén. Y aquí encontramos la prueba, y aquí encontramos el resumen de la Biblia, el deseo de Dios. Aquí encontramos los israelitas y encontramos los gentiles. El hijo mayor es los israelitas, que han permanecido con el Señor desde siempre, desde Adán. Y encontramos a los gentiles, al hijo menor. Y aquí encontramos el amor de un padre, el amor de Dios para con sus hijos. Y hay muchas cosas que decir, pero déjeme empezar con Efesios. No sé si puede buscar Efesios 6, 1 y 2. Dice Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay un mandamiento. El primer mandamiento que tiene que ver con los hombres es el de honrar, amar, respetar, obedecer a papá, a mamá. Éxodo 20:12. Es el primer mandamiento con bendición. Es el único mandamiento que tiene bendición. Y lo repite aquí en Efesios, en el Nuevo Testamento: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Alguien que tiene a Jesús obedece a papá. Alguien que no tiene a Jesús no puede obedecerlo. Y cuando alguien honra a papá y honra a mamá, que es el primer mandamiento con promesa, entonces recibe bendición, recibe la bendición de Dios, recibe vida. ¿Me están escuchando aquí? Recibe vida, recibe vida. Entonces, no es de Dios la muerte, no es de Dios lo que está pasando ahora. La muerte ha venido por desobediencia, la muerte ha venido por rebeldía. Lo encontramos en esta parábola del hijo perdido. En el versículo 11 encontramos que dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. El padre le dio a este hijo los bienes. La primera pregunta que viene a la mente es: ¿qué motivó a este joven, a este hijo menor, a solicitar la herencia o a solicitar la muerte de su papá? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó? ¿Con quién estaba juntándose? ¿Con quién estaba hablando? Porque en principio me imagino que era un hijo obediente, amoroso con su papá, respetuoso, obediente. ¿Qué le hizo cambiar de opinión para que solicitara a su papá que se muriera anticipadamente para él disfrutar de la herencia y hacer lo que quería hacer? ¿Qué lo motivó a estar en desacuerdo con las reglas que su padre estableció en la casa? Había unas reglas. Y tal vez él dijo: Padre, ya no quiero estar bajo tus reglas. Quiero estar bajo mis reglas y hacer lo que quiero. Y el padre entonces le dijo: hijo, sí, aquí en mi casa se hace lo que yo digo. Y si tú no puedes hacer lo que yo digo, no puedes estar en mi casa. Y entonces el hijo, bueno, le dijo: bueno, entonces repártame, quiero que te mueras, dame la herencia porque me voy. Y este hijo pensaba que vivir bajo las reglas de su padre no era tan bueno, que mejor vivir bajo sus propias reglas era lo que lo iba a llevar a la bendición. Pero no fue así. Él salió, maldijo a su padre. Ahora no es diferente. Uno ve hijos que quieren hacer lo que quieren en su casa, que no respetan a sus papás. Lo que dicen sus papás les entra por un oído y les sale por otro. Como que el que les está hablando es
alguien que no representa nada y no saben que esto es maldición. Porque si Efesios dice que debemos honrar, escuchar, obedecer, cuando el papá dice algo, el hijo dice: sí, Señor, con mucho gusto, aquí está, acá estoy, mi general. Cuando hace eso, recibe bendición. Cuando no lo hace, recibe maldición. Y escuche bien, y esto es una representación de nosotros también como hijos espirituales o como hijos de Dios. De la forma como respondemos a nuestro papá físico es la misma forma como respondemos a nuestro papá celestial, a nuestro papá Dios. Cuando Dios habla, no importa que Dios esté hablando. ¿A mí qué? Eso no es Dios. Pero Dios está hablando y Dios tiene reglas en su casa. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos las reglas. Dios quiere que conozcamos su palabra, que le obedezcamos. Dios quiere que en vez de pedir la herencia, en vez de maldecir a papá, Dios quiere que construyamos con papá la casa. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vendió los bienes que papá había construido, que había trabajado fuertemente para tenerlos. Lo vendió todo, cogió el efectivo y lo malgastó. No lo gastó, lo malgastó, lo gastó mal. Destruyó la empresa de papá. En vez de multiplicarla, como dice la palabra de Dios, la malgastó. Porque Dios nos llama como hijos a hacer que la empresa crezca, la empresa de la familia, del papá crezca, no malgastarla. No, él fue con la fortuna del papá a emborracharse, a malgastarla con prostitutas. Hay gente así. Hay gente que está, en vez de ayudarle al papá, malgasta lo que el papá ha conseguido. Hay otros como los Rockefeller, los Rothschild, muchas familias en Colombia, que los hijos entienden que la herencia de papá es para hacerla más grande. Estamos llamados como hijos físicos a no malgastar, sino a cuidar, que haya más, a multiplicar. Con Dios es lo mismo. La casa de Dios necesita ser edificada. Deben haber más personas. Deben haber más discípulos. Dios quiere que con Él nosotros evangelicemos. Pero uno encuentra personas. No, estamos en cuarentena, no se puede hacer célula. No, hay que hacer célula. Hagamos célula virtual. Llamemos a los discípulos, démosles palabra, construyamos la casa de papá. Hagamos que la casa de papá Dios sea más grande, que haya más discípulos, más personas. No, en este tiempo no estemos dormidos y dejemos perder los discípulos, los hijos de Dios. No, en este tiempo necesitamos hacer más células. Vamos a empezar células virtuales. Si tú quieres estar en una célula, hable con su líder. Vamos a estar dándote palabra y vamos a hacer que la casa de papá Dios, que son las almas, crezca, que haya más almas. Dice la palabra en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, lo malgastó todo, lo perdió todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que cuidase los cerdos. Y deseaba este joven llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera podía comer comida de cerdos, de marranos.
No podía comérsela. Lo perdió todo. Lo mandaron a cuidar cerdos para burlarse de él porque era judío. Y lo más terrible de un judío era estar rodeado de cerdos, que significan demonios. Vinieron los demonios a burlarse de este hijo. Lejos de casa, lejos de papá, se pierde todo. Quiero que le repita al que está al lado. Lejos de casa, lejos de papá, se pierde todo. Sin Jesús no tenemos nada. Con Jesús lo tenemos todo. Mientras estuvo él con su padre, lo tenía todo. Pero cuando dejó a su padre, lo perdió todo. Y la gente se comenzó a burlar de él. Aquellos con los que él estaba y les gastó todo el dinero de su papá, cuando se le acabó el dinero, lo dejaron. ¿No tienes dinero? Ya no nos sirves. Lo dejaron botado. Se burlaban de él. Lo mandaron a cuidar cerdos. Lejos de Jesús. Entonces el diablo se acerca, los demonios vienen, el espíritu de muerte. Escucha bien, hay un espíritu de muerte a nivel mundial. Qué triste. Y está tomando a aquellos que se han rebelado contra Dios, aquellos que le han dado la espalda a Dios. Escucha bien, Dios no quiere muerte, Dios quiere vida. Por eso debemos decirle a la gente que se arrepienta, decirle a las personas: mira, agárrate de Dios. Dios, Jesús da vida, Jesús salva, Jesús perdona, Jesús restaura. Este joven estaba muriendo. Ese joven que tuvo a su papá y que lo tenía todo, ahora estaba con cerdos, con demonios que se burlaban de él. Yo creo que los cerdos lo miraban y le decían: no puedes comer mi comida. No podía comer ni esta comida de cerdos. Y él estaba ahí triste, solo. ¿Cuánta gente hay triste? ¿Cuánta gente sola? No conocen de Jesús, no conocen de Dios. No conocen que Jesús es el único camino, que Jesús es la vida. No es Krishna, no es San Gregorio. Escucha bien, no es Pedro, no es Pablo, no es María. No, es Cristo, es Jesús, es el Padre. El versículo 17 dice: y volviendo en sí. Como que la misericordia de Dios vino sobre él y él volvió en sí. ¿En qué volvió en sí? Dice el 17. Póngalo ahí, por favor. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pan que representa vida, pan que representa alegría, gozo, bendición, destino. Él vuelve en sí. Él dice: en casa de mi padre, en casa de mi padre hay pan, hay vida, hay alegría. Y continúa diciendo, hay vida. Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Sabía que estaba muriendo de hambre. Sabía que estaba en agonía, que estaba perdido, que todo lo había perdido, que no tenía nada. Y se puso a recordar a su padre, que su padre era bueno. Me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él dijo: voy a ir a mi papá, voy a ir a mi padre, voy a decirle: he pecado, Padre, contra ti. Fui rebelde, me levanté contra ti. Le hice caso más a los amigos que me dijeron que no te hiciera caso. Me dejé creer de mis amigos que si me rebelaba y no le hacía caso a papá me iba a ir bien. ¿Y cuántas personas están así, pereciendo por rebeldía? Pero él tuvo esta oportunidad, como tú la estás teniendo ahora, de volver en sí. Escuche, hay un mandamiento de honrar a papá, de honrar a mamá. Si los tienes vivos a ellos, hónralos ahora. Si los tienes vivos a ellos, ámalos ahora. Denles lo mejor a ellos. Y escúcheme bien,
Y también hay un Padre celestial al cual tú debes venir y darle la gloria y la honra, la alabanza, la adoración. Escuche, en tu fuerza no vas a poder salir adelante. En tus pensamientos no vas a poder salir adelante. Si quieres salir de la pobreza, salir de la miseria, salir de la enfermedad, salir del caos, salir del temor, necesitas volver a Papá Dios, decirle a Jesús: perdóname, he pecado contra ti, te he dado la espalda, me rebelé contra ti, pero ahora me vuelvo a ti, Jesús, perdóname, quiero obedecer tu palabra. Eso es lo que este joven está pensando ahora. Él dijo: en casa de mi papá hay abundancia de pan, en casa de mi papá hasta el más pequeño de los trabajadores tiene pan, tiene alegría. Mi papá, Él los guarda, mi papá los bendice. En casa de mi papá hay bendición. Era la casa de su papá. Era la casa de su papá, de donde él salió. Y entonces él dice: le voy a decir a mi papá que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y le voy a decir que me haga como un jornalero. Porque como un jornalero puedo ser bendecido y estoy muriendo aquí. Y entonces la palabra nos dice que levantándose vino a su padre, el versículo 20, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, porque Papá Dios es un papá de misericordia, es un papá de amor. Y el papá lo besó, se fue, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Escúchenme, el becerro gordo representa ese becerro gordo. El papá estaba pendiente de su hijo. Si el hijo regresaba en ese tiempo, la gente lo tenía que matar, porque él había maldecido a su padre. Esa era la condena por maldecir, por salir en rebeldía de su casa. Era la muerte. Ahora pensamos que somos rebeldes con el papá y que nos va a ir bien. Y entonces el papá estaba pendiente porque anhelaba que su hijo volviera, como todo papá, como toda mamá que anhela que su hijo regrese. Y él miraba, y dice la palabra que antes de llegar a casa, él lo vio lejos y salió corriendo. Y la razón que salió corriendo es porque él sabía que los vecinos, que la gente, el gobierno de la ciudad iba a matar a su hijo si lo veía regresar. Pero su hijo quería regresar a donde su papá. Entonces el papá salió y lo protegió y dijo: no lo maten, hay un becerro gordo, vamos a matarlo a él, a mi hijo no. Y lo salvó y lo trajo a su casa. Y su hijo le dice: papá, he pecado contra ti. Y antes que su hijo le dijera algo, él lo abrazó y lo besó y mandó a sus siervos, a los siervos, a que le pusieran vestido. Lo había perdido el vestido, no tenía vestido. A que le pusieran el anillo, había perdido el anillo. A que le pusieran el calzado, había perdido el calzado. Y escucha bien, y es lo mismo que hace Papá Dios con nosotros. Es lo mismo que va a hacer su papá, tal vez, si tú le pides perdón, tu papá físico. Pero también cuando tú vienes a Papá Dios, es lo mismo que va a hacer contigo, conmigo. Papá, perdóname. Y Papá Dios te va a restaurar. Y Papá Dios va a colocar el vestido que representa la salvación de Jesús, y el anillo que representa el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y los zapatos que representan que tú tienes la autoridad como hijo para predicar el Evangelio, para predicar a los que están perdidos. Escúchame, quiero terminar en esta hora diciendo lo siguiente. Papá Dios no está enojado contigo. Papá Dios te extraña. Papá Dios quiere que tú regreses.
Y vamos a poner un video, una canción, y yo voy a estar hablando. Pero papá no está enojado contigo. Papá te ama. Papá quiere que tú regreses. Papá quiere perdonarte. Pero tú debes saber que la rebeldía con Dios, la desobediencia con Dios, te quita la bendición. ¿Quieres venir a casa? Necesitas venir bajo sus reglas, a obedecerle, y vas a estar protegido, bendecido. Pero no se puede querer la bendición de papá y vivir haciendo lo que queremos. Si quieres la bendición de Dios, necesitas decirle: Señor, en esta mañana, en esta hora, yo quiero someterme a tus reglas, dejar el libertinaje con que he vivido. He vivido haciendo lo que quiero, diciendo lo que quiero, haciendo lo que quiero, cuando quiero, y no ha funcionado. Voy de mal en peor. No, hoy quiero venir bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu palabra, bajo tus reglas. Quiero vivir en tu casa, bajo tus reglas. Iglesia, amado que me estás escuchando, hay que vivir bajo reglas, ya sea bajo las reglas de tu papá físico, en la casa de tu papá, o en las reglas de papá celestial. Pues las reglas de papá son amor, son bendición, son prosperidad. No pensemos que lejos de papá Dios vamos a ser bendecidos. Es con papá Dios donde hay bendición y abundancia de pan. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que le suba volumen a la canción y que le diga a papá Dios esta oración. Diga: papá Dios, me he rebelado contra ti. Perdóname. He sido rebelde. No he hecho lo que tú me has mandado hacer. Esa rebeldía la he mostrado con mis papás físicos. Pero hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy te pido perdón. No soy digno. No soy digno de ser tu hijo. Pero tú eres digno de ser mi papá. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Tomo la decisión de servirte, de obedecerte y estar en tu casa bajo tus reglas. Gracias por la protección. Tú me proteges de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda escasez, de toda tristeza. Lo recibo en esta hora. Recibo en esta hora tu bendición. Recibo en esta hora tu bendición. Recibo tu bendición. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. Déjame decirte que desde hoy en adelante tu vida va a ser una vida de bendición como nunca antes. Déjenos saber que recibiste a Jesús. Queremos acompañarte. Queremos hacerte un discipulado. Queremos enseñarte la palabra. Queremos enseñarte que Dios te ama, que Dios tiene muchas bendiciones para tu vida. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para servirte mejor. Si ya lo hiciste, invita a alguien para que también sea bendecido. Y de nuevo, muchas gracias. Queremos más y más. Queremos más.